Anhelamos más de tu nombre, de tu presencia, de tu poder. Queremos conocerte más y más, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Padre. Señor, gracias porque tú consuelas cada corazón, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, hermoso Dios. Gracias, Señor. Estás tan cerca como una oración. Estás tan cerca como el cerrar nuestros ojos y pensar en ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, renuévanos en este día, por favor. Si de pronto nos hemos agotado o nos hemos cansado, renuévanos, Señor. Permite que la iglesia hoy sea revestida de tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios por su nombre y por su presencia. Bienvenidos todos. Qué bendición encontrarnos de nuevo. Por favor, tomen asiento. Damos la bienvenida también a los que están desde casa. Dios los bendiga. Bueno, qué rico encontrarnos de nuevo, ¿verdad? Después de una semana. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, cierto? Pasa muy rápido, Dios mío, muy rápido. Pero bueno, gracias a Dios, estamos aquí. Espero que todos se encuentren bien. Así que bueno, quiero tomarme un tiempo. Un tiempo para que escuchemos los anuncios, que es importante que todos los conozcamos. Recordarles que el miércoles tenemos el servicio virtual, es a partir de las 7 de la noche por la página de Facebook de la iglesia. Se puede conectar desde casa, es una meditación breve que hacemos todos los miércoles. Este jueves el turno del estudio bíblico es para los jóvenes. Todos los jóvenes pueden conectarse a partir de las 5:30 de la tarde. Vamos a tener un tema muy especial. Y por supuesto, todos los domingos estamos desde las 9 de la mañana. Qué bueno que usted pueda venir. Quiero recordarle que el tema de transmitir el culto por redes sociales es algo, pues no es lo correcto, ¿me hago entender? Lo ideal es que la iglesia asista, se congregue, eso es lo correcto, ¿verdad? Pero fue una medida de emergencia, damos gracias a Dios por el internet, por poder hacerlo, pero lo correcto es venir, lo correcto es congregarnos, eso es lo correcto, y mucho más cuando, pues obviamente ha venido avanzando el tema de la vacunación y podemos estar aquí sin ningún problema con las medidas y confiando en la gracia y el poder de Dios, ¿verdad? Así que bueno, espero que podamos venir cada vez con más frecuencia. Muy bien, vamos entonces a seguir en nuestra serie del libro de Hechos. Estamos en el capítulo 19, pero quisiera antes de que pudiéramos leer los versos que hoy nos corresponden, quisiera que meditáramos en algo. Y es que usted va a encontrar en la palabra de Dios que hay una clara evidencia de que cuando Dios escogía a alguien para dar un mensaje de parte de Él, siempre Dios lo respaldaba con señales. Siempre Dios enviaba a alguien y Dios lo respaldaba con señales. Déjeme hablarle un poco de este tema antes de que entremos de lleno al texto de Hechos. ¿Qué buscan estas señales? Buscan dos cosas muy importantes. Dar respaldo al mensaje de Dios. Y segundo, llamar a los hombres al temor de Dios. ¿Verdad? Entonces, recordemos eso. Las señales son dadas para respaldar el mensaje de Dios y número 2, para que los hombres le teman, sean reverentes a Dios. Por eso Dios lo hace. Quisiera que me acompañara, porque quiero que veamos dos ejemplos claros en la palabra de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 4. Y quiero que veamos un par de ejemplos, solo para que veamos que la Biblia nos muestra que esto sucede en la palabra. Éxodo 4, versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás,
Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Vamos a tener por favor los celulares en silencio. Gracias. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora, vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Con este ejemplo, quiero demostrarle por la palabra de Dios que básicamente Dios le da estas señales con el fin de que la gente crea de que Dios le ha aparecido a Moisés y que Moisés ha sido comisionado por Dios con una misión. Note que es muy reiterativo ese tema, porque Dios le dice, con estas señales creerán, con estas señales verán. Mire qué importante este tema. Y estamos hablando de un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Recordemos algo que es muy importante en el tema de Éxodo. Usted sabe que la cultura egipcia era supremamente idólatra. Y ellos decían que muchas cosas que estaban a su alrededor eran adorados como Dios. Por ejemplo, el río, las moscas, la muerte, en fin, muchas cosas. Pero si usted se da cuenta, aunque no vamos a hablar de eso, Dios a través de esas demostraciones de poder humilló los ídolos en los que los egipcios confiaban. Es más, los puso a actuar en su contra, de alguna manera, si lo podemos decir. Entonces, mire cómo Dios respalda, ¿verdad?, ese mensaje y su mensajero a través de unas señales, ¿verdad? Es muy importante que entendamos este aspecto. Veamos otro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Este es muy conocido también. Acompáñenme a Marcos 16, 15 al 20. Otro ejemplo más. Marcos 16, 15 al 20. Dice la palabra de Dios allí. Entonces les dijo, está hablando Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y mire este detalle. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas, ¿qué dice ahí? Señales milagrosas, ¿qué va a suceder? Acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Mire lo que dice. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se levantó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y mire lo que dice después. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Se da cuenta? El propósito de esas señales era confirmar el mensaje que ellos estaban predicando. Hagamos un paréntesis porque esto es muy importante. Note que el énfasis de estas señales no es exaltar el instrumento. Porque a veces hay ministerios donde la figura se convirtió, el que hace caer a 3,000, el que hace una cantidad de milagros. Cuidado con eso, porque claramente estas señales tienen un propósito. Y no vemos, ni en el caso de Moisés, ni en el caso de los apóstoles, jamás aceptaron que nadie les diera adoración o los adularan por eso, jamás. Antes ellos con mucha reverencia rechazaron eso, no queremos eso. Entonces, fíjese cómo es de importante que entendamos que esas señales acompañan a los mensajeros de Dios.
Jesús había resucitado, ¿no? Y se había reunido con sus discípulos y les da ese mandato. Vayan y prediquen la buena noticia. Uno no va a ir de chévere, no, hoy vengo a contarles una historia. Vengo a contarles unos cuentecitos. No, ellos iban ¿a qué? A predicar el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. ¿Y qué les concedió Jesús para que la gente creyera ese mensaje? Unas señales. Lo dice claramente en Marcos 16, unas señales. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán. Si usted cree en Jesús y está dispuesto a predicar su evangelio, quiero decirle que esas señales lo van a seguir a usted. Lo van a seguir. Hermanos, que Dios hoy nos abra la capacidad de poder entender de que Dios tiene un mensaje de poder, pero también tiene poder para confirmar el mensaje. Que Dios abra hoy nuestro entendimiento en ese aspecto. Porque hay muchas cosas preciosas que Dios hace cuando alguien está dispuesto a abrir la palabra, exponerla a las personas. Esto es muy precioso. Hablemos de alguna de esas señales. Por ejemplo, Jesús dijo que expulsarían demonios. Expulsarían demonios. Sí, claro. ¿Un creyente expulsa demonios? Sí, lo dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Expulsarán demonios, sí, Señor. Ya lo vimos hace unos versículos atrás cuando Pablo expulsó el espíritu de adivinación, de la adivina que había en ese lugar. Expulsar demonios, sí. Lamentablemente en octubre el mundo se llena de terror. Pero la versión que tiene la palabra de Dios es que los demonios le tienen terror a Jesús. Eso es lo correcto. Y cuando la iglesia entiende eso, no se va a dejar atemorizar. Dice que hablarán nuevos idiomas, hablando acerca de las lenguas, ¿verdad? Bueno, hay dos aspectos, que hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. También habla de milagros y sanidades. ¿Se da cuenta que esas señales vienen como un respaldo al mensaje? Un respaldo a ese mensaje. Y nos dice ese verso que los discípulos nos dijeron, ay Señor, qué chévere lo que tú nos dices, algún día lo intentaremos. ¿Usted ve eso en la Biblia? Claramente los discípulos obedecieron lo que Jesús les dijo en Marcos 16. Vayan y hagan discípulos. Vayan y presenten mi evangelio. Que muchas personas conozcan que en mi nombre hay perdón de pecados y hay la oportunidad de nacer de nuevo. Vayan y prediquen el evangelio. Ellos obedecieron. Una de las cosas que me impacta a mí de la valentía de la iglesia primitiva es su valentía, su osadía. Muchos de ellos murieron como mártires. Fueron obedientes. Usted se imagina, es que pongámonos un poquitico en el lugar de ellos. Compartieron con Jesús estos 3 años. Viajaron con él, lo conocieron, lo vieron hacer milagros, lo vieron expulsar demonios, lo vieron multiplicar panes y peces, lo vieron resucitar muertos, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron reprender el mar. Todas estas cosas. Y de repente lo ven en la cruz entregar su vida. Y sin embargo, 3 días donde hay una lucha en su corazón profunda. A veces somos así. Vemos la gloria de Dios y en los momentos de necesidad dudamos. Pero es que han pasado 3 años y solo Jesús se ha separado durante 3 días de ellos. Y decían, con toda la persecución que había, muchos dudaban. Lo vemos en lo que nos relata la Escritura con los del camino de Maús. Dicen, no, si sabes, hoy es el 3er día y nada que aparece. Dudaban. Pero cuando ellos lo ven resucitado, ¿usted se imagina el impacto que tuvo eso en sus corazones? Verlo vencer la misma muerte, tal vez el enemigo más fuerte que podemos tener. Hermanos, ¿hace cuánto que usted fue a un funeral, la última vez? El año pasado. Bueno, yo este año he ido varias veces, por calidad de pastor he tenido que ir.
Pero cuando usted va a un funeral se encuentra con esa cruda realidad. La muerte es ineludible. La muerte no tiene que ver con apellidos, con estrato social, nada. Pero Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Imagínense lo que pudo impactar eso en los corazones de los discípulos. Ver a su maestro vencer la misma muerte, levantarse de la tumba. Y eso hizo que ellos definitivamente adquirieran una valentía tremenda después de ese suceso. Mis hermanos, ellos salieron, obedecieron el mandato de ir a predicar las buenas noticias y nunca se echaron para atrás. Nunca. A costo de sangre, de muerte, de vituperios, de golpes. Nunca se echaron para atrás. Nunca. ¿Y qué hacía el Señor mientras ellos predicaban? Me encanta lo que dice Marcos 16. Que el Señor respaldaba el mensaje que ellos predicaban mediante señales milagrosas. Hermanos, Dios abra nuestros ojos a la realidad del poder y la gloria de Dios en medio nuestro. Dios abra nuestros ojos. Quería hacer esta introducción porque lo que vamos a ver hoy en Hechos tiene mucho que ver con este aspecto. Vamos a ver al apóstol Pablo moverse en esta realidad. La realidad de predicar, la realidad de ver el poder de Dios y la realidad de ver a las personas en un temor reverente a Dios. Pablo se movía en eso constantemente. Constantemente. Predicación, señales y milagros, reverencia al nombre de Dios. Predicación, señales y milagros, reverencia al nombre de Dios. Es una constante que vamos a ver. Quiero que ahora sí abra por favor su Biblia en Hechos capítulo 19. Y vamos a ver desde el versículo 8 al 10, la primera parte. Ahí vamos a quedarnos. Hechos 19, versículos 8 al 10. Estamos viendo que el apóstol Pablo ya ha iniciado su tercer viaje misionero. Y mire lo que dice el versículo 8 al 10. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Primer aspecto, ¿qué hizo Pablo durante esos 2 años? Predicó la palabra. ¿Sí se da cuenta? La constante. Pablo predicaba. Pablo invertía tiempo en predicar. ¿Predicar qué? La palabra de Dios, el evangelio del Señor. Pablo duró en Éfeso un largo periodo. Le predicó tanto a judíos como a gentiles. Y vemos que hubo un rechazo, ¿verdad?, por algunos de ellos a la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo hace algo interesante. Los que creen se los lleva a un lugar aparte. Bueno, los que creen, vamos. Y termina reuniéndose en un lugar que era propiedad de un señor llamado Tirano. ¿Cuál era la ventaja de que Pablo pudiera predicar o enseñar en ese lugar de Tirano? Que no tenía que estar limitado al día en que se reunían en la sinagoga, sino que él podía predicar todos los días. Todos los días podía predicar, y es lo que nos dice estos versos. Durante esos 2 años Pablo predicó todos los días. Se reunía con la gente, les enseñaba, les predicaba. Durante 2 años, imagínense qué hermoso eso. Qué bello poder uno escuchar esos sermones del apóstol Pablo, deben haber sido tremendos. ¿Cuál sería entonces el resultado de tan arduo trabajo entre los hermanos? 2 años de predicación diaria. 2 años, donde la gente, según lo que pude investigar, probablemente Pablo se reunía desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todos los días se reunía, la gente venía y les enseñaba. Obviamente también venía gente que tenía sus dudas o quería debatir, y Pablo les exponía las escrituras, decía, no, mire, Jesús es el Cristo por esa y por esta razón. Un hombre muy, muy erudito en la palabra.
Pero ¿cuál sería el resultado de ese arduo trabajo durante esos 2 años? ¿Sabe qué sucedió? Que muchos fueron afianzados en la fe. Cuando hay predicación, cuando la Biblia es expuesta, cuando hay un grupo de personas dispuestas a aprender, la iglesia es edificada. Sus vidas son edificadas. Las vidas empezaron a tener un crecimiento y madurez en el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué también sucedió? Empezó a formarse un liderazgo en la iglesia. Un liderazgo que estaría capacitado para hacer la labor del ministerio. Pablo no se quedó en Éfeso de por vida. Razón por la cual podemos deducir que el fruto de su trabajo fue excelente, porque pudo irse de Éfeso. ¿Y por qué razón? Porque el fruto de su predicación es que otros creyentes se preparen para la obra y ellos se hagan cargo. Eso es también un propósito. Debemos preguntarnos, aunque no estamos en Éfeso, ¿cuántos años llevamos escuchando la palabra? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está enseñando? Primero, claro, tenemos que ponerlo en práctica para nosotros. Pero en segundo lugar, ¿será que estamos dando a conocer a las personas lo que aprendemos? ¿Le decimos a otros? Mire, aprendí esto en la iglesia, me parece genial. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha hablado como mínimo durante hace 2 años? ¿Qué estamos haciendo? Porque cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, Dios va a levantar un liderazgo en aquellas personas que se capacitan para esa labor del ministerio. Qué importante es que existan personas que quieran aprovechar los espacios en los que se enseña la palabra. Hay que aprovechar esos espacios, hermanos. No estamos en Turquía, no estamos en Medio Oriente, donde la verdad hacer esto es a precio de muerte. Es algo muy sencillo, hermanos. Podemos conectarnos, podemos venir a la iglesia. Pero qué importante es que hayan personas que deseen aprovechar los espacios donde se enseña la palabra. Me encanta la gente que toma sus apuntes. Me encanta eso, que se toman, oiga, sí, yo voy a apuntar, me gustó eso. Porque ¿sabe qué entiendo yo? Voy a leerlo después. Voy a meditar. Tomémonos la palabra en serio, mis hermanos. ¿Saben qué es? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Qué importante que los creyentes sean conscientes de la gran bendición que tenemos de abrir nuestras Biblias y estudiarlas. Hay países donde las Biblias llegan como por tráfico, por debajo de cuerda, y la gente ¿sabe qué hace cuando ve las Biblias? Usted no me va a creer, la gente llora. La gente llora, por fin tengo una Biblia en mi mano. La gente llora porque tiene la palabra de Dios. Nosotros la tenemos acá. La tenemos en la Biblia, o sea, físicamente. Tantos lugares. Mis hermanos, qué importante que haya gente como la de Éfeso. 2 años, queremos aprender. 2 años todos los días. Ahora, aquí en la iglesia no son todos los días. Aquí en la iglesia son 2 días. La palabra de Dios. ¿Sabes? A veces el corazón está endurecido, pero la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Damos gloria a Dios por eso. Tú y yo tenemos entonces el mandato de compartir un gran mensaje. No es cualquier mensaje, es un gran mensaje. Que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un gran mensaje. Cuando tú vas a una funeraria, yo particularmente les digo que predicar en un funeral es de las cosas más difíciles. Lo digo para mí, no sé, es para los demás. Pero predicar en un funeral es muy complicado. Sin embargo, siempre hago un llamado al arrepentimiento. Porque las personas vienen a acompañar a su familiar. Pero yo pregunto, si hoy fuera su turno, ¿a dónde iría su alma? Siempre pregunto eso. Porque en ese momento, la gran mayoría pensamos en qué va a ser de nuestra vida. ¿Viviremos, no viviremos, reencarnaremos? ¿Qué será de mi vida?
Es ahí donde la palabra de Dios debe llegar e informar las conciencias. Si usted se muere hoy, si hoy fuera su turno, si usted estuviera hoy en este ataúd, ¿a dónde estaría su alma? Muchas personas tienen la excusa de hoy no, mañana sí. Este año no, el próximo. ¿Sí? Y es que tú sabes si mañana estás vivo. Y es que tú sabes si el próximo año tienes vida. No somos Dios. Por eso, entre tanto que el día sea hoy, debemos acercarnos a Dios. Hermanos, Pablo perseveró en la región de Éfeso por más de 2 años, exponiendo su mensaje y debatiendo a los que se oponían. No esperemos, mis hermanos, eso sí se los digo, y Erika me va a dar la razón. No esperemos que cuando expongamos la palabra nos encontremos con ositos de peluche. Usted se va a encontrar con gente con argumentos serios y con preguntas fuertes. No espere que usted vaya a predicarle a gente que, sí, tenemos que ir preparados con todos los dientes. Y Pablo, eso es lo que hacía. Mire, Pablo se metía a las sinagogas y en este caso lo vimos que estuvo en la cuna de la cultura. ¿Se acuerdan? En Atenas. Y se metió allá. Bueno, yo les voy a predicar el Dios que ustedes dicen que no conocen. De ese es el que yo les voy a hablar. Un tipo muy pilo, o sea, tenemos que entender. El evangelio no es, y perdóneme que use ese término, no es para tontos. O sea, la gente piensa, usted es evangélico porque es lo último que le quedó. No, señor. Mire Pablo. Pablo debatía con gente erudita de la cultura hebrea. Pablo debatía con gente pensante, gente filósofa de su época. Se metió a la cuna de la sabiduría, imagínense. Entonces, no tengamos en poco, porque Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. No tengamos en poco el mensaje de Dios, mis hermanos. Nosotros debemos perseverar en la predicación. Muchas veces nuestra audiencia serán las calles. No esperes tener un lugar. No, es que no tengo dónde predicar. Es que el problema no es el dónde, el problema es las personas a las que tú debes hablarles. ¿Sí? Tal vez tu audiencia estará en las calles, en la casa. Háblale a tu familia, háblale a tus papás, a tus hermanos, háblale a tu familia. Tal vez en la oficina esté tu audiencia. Esa persona que tú ves callada, que no habla, que tú la ves y tiene una lagrimita aquí. Acércate, por amor a Dios. ¿Cómo estás? Venga, nos tomamos un café. ¿Qué le pasa? ¿Puedo ayudarle? Por favor, seamos más arrojados. ¿Sí? En el transporte público. En el transporte público, ¿por qué no? Bueno, en el colegio, en la universidad, hay muchos espacios. Allí va a estar la audiencia que necesita oír ese mensaje, que es poderoso. Preparemos entonces espacios. ¿Por qué no? Usemos nuestra casa, donde podamos invitar personas, donde invitemos a un familiar a comer algo. Abramos nuestra... Mira, quiero compartirte esto que aprendí hoy. En fin, qué bello es poder recibir el amor de Dios, la paz, su perdón, su adopción, todo. ¿Por qué no lo compartimos? Yo siempre hablo de esto. Bueno, en mi casa en particular, yo me uní al club este año, el club de las series en Netflix. Entonces a veces es chévere el plan, entonces, vamos a ver una serie, y es chévere, hay series interesantes, hay algunas muy pesadas también, pero entonces uno ve algo bueno y entonces uno va al grupo de la familia, uy, les recomiendo esta que está chéverísima, ¿verdad? ¿Y el evangelio? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque no, oiga, mire, yo hoy leí esto en la Biblia, les quiero compartir, mire, esto me impactó. Ya, usted lo habló, listo, que la gente lo reciba y ya Dios obra en sus corazones, pero hagámosle, seamos propositivos, no seamos pasivos en ese aspecto. Entonces, aquí vemos la primera parte del ciclo en el que Pablo se movía. Primero, ¿cuál es? La predicación. Pablo predicaba durante 2 años. Predicaba. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser predicadores, a poder exponer la palabra de Dios con precisión.
Pero veamos el segundo espacio, que es lo que se llama las señales de respaldo. Mire lo que le pasó a Pablo. ¿Sabe una cosa? Yo hace rato no leía este versículo y cuando lo leí, yo como que me rascaba la cabeza y decía, esto es increíble, esto es asombroso. Mire lo que dice versículos 11 al 16. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Y mire lo que pasaba. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. A mí eso me parece increíble. Yo digo, bueno, Pablo oraba, pero ¿sabe qué hacía la gente? Cogía la ropita o los delantales que Pablo se había puesto y iba y se los ponía a la gente y se sanaba. Bien, Dios tiene formas de orar que a veces no podemos entender, ¿sí? Pero esto está yo no puedo quitar esto de la Biblia, por más de que yo choque con mi razón, con las formas de pensar de otras formas, no puedo porque esto está en la Biblia. ¿Qué pasaba? Mire, dice que esos delantales o esos pañuelos que habían tocado la piel de Pablo eran usados para que la gente se sanara. Bueno, yo tengo un problema con esto, pero el problema no es de la Biblia, el problema es mío. Pero ¿sabe una cosa? Aquí dice que Dios le concedió eso a Pablo. ¿Qué podemos hacer? El problema es quien no lo quiera creer, pero Dios lo concedió. Y como estamos diciendo que Dios respalda con señales su mensaje, mire el respaldo de Dios a Pablo. ¿Se acuerda que también dice la Biblia que la sombra de Pedro también pasaba y la gente se sanaba? Impresionante. Impresionante. Hermanos, Dios nos ayude a ver la gloria del poder de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Esto está disponible para todo el que cree. A veces pensamos, no, esto es exclusivo. No, mi hermano, si usted está dispuesto a comprometerse con Dios, y ojo a esto, no a promoverse usted, ni una iglesia, ni una denominación. No caigamos en ese error. Es hablar de Cristo. Amén, de Cristo, punto. Y mire esas señales. Sigamos en el versículo 13, mire esta otra que también me parece impresionante. Es que Dios es tremendo. Versículo 13. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Estos son los cazafantasmas, mire. Dice, ahí está en la Biblia los cazafantasmas, mírenlos. Dice, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Ya, tenaz, ¿no? Y mire lo que pasó después. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Aunque usted no lo crea, aquí también está el respaldo de Dios. Y ya me voy a explicar. Mis hermanos, milagros Dios concedía y también Dios concedía que hubieran liberaciones. Miren el tema de los milagros. Era tal el respaldo que Dios le daba al ministerio de Pablo, que sí, nos describe cosas muy particulares. Lo de los paños y los pañuelos es algo, pues uno dice, no, oran, pero que la ropa de Pablo fuera usada para eso, es una cosa que a mí me parece impresionante. Impresionante. Miren, la unción del Espíritu Santo en Pablo era tan fuerte que los pañuelos y los delantales que habían tocado su piel eran usados para sanar y liberar. Entonces imagina, bueno, botarle el trapo a un endemoniado y ¡pum! Y salía el espíritu. O sea, es que así eran las dimensiones, lo que nos dice la Biblia. Una persona muy enferma en su lecho ya de muerte, mire esto, lo tenía Pablo, se levantaba. Es que mire la gloria de Dios respaldando no a Pablo, por favor entiéndame, su mensaje,
Es su mensaje, lo que Pablo predicaba. Pablo duró 2 años en Éfeso, pero respaldo divino vino a ese mensaje. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que perseverar, hermanos, en hacer discípulos, en predicar, porque Dios va a respaldar el mensaje. Y mire, lo que hizo Dios con Pablo, aunque nosotros no podamos entender, hay que aceptar que Dios tiene maneras extrañas de mostrar su poder. ¿O le parece muy particular cuando Jesús escupió? ¿Sí sabe que Jesús escupió? Sí. Jesús escupió en el barro y, mire, sanó a una persona de sus ojos. Increíble. Pero es que, me va a decir que, ¿quién es el más creativo? Por favor, ¿no fue Dios quien creó todos los seres vivos? La naturaleza. Si hay alguien creativo es Dios. Ahora para hacer un milagro, imagínese Dios. No. Es que Dios tiene muchas formas de orar. La Biblia dice en Juan capítulo 29 que si se escribieran en el mundo las cosas que Jesús hizo después de resucitar, ¿sabe qué dice la Biblia? Que no cabrían en el mundo los libros que se habían de escribir. O sea, pero sin embargo dice, pero estas se escribieron, dice, para que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Pero Jesús hizo muchas otras cosas que no están en la palabra de Dios, pero las que se escribieron es para que nosotros creamos que Él es el Cristo y al creer en Él tengamos vida eterna. Miren, Pablo, ¿saben una cosa? Pablo era un hombre consumido por la gloria de Dios. Pablo no era un hombre ahí que no hacía devocional y que no se congregaba No, Pablo era un hombre consumido por la gloria de Dios. Y si queremos ver este tipo de cosas, debemos imitar su fidelidad y su pasión por las cosas de Dios. También debemos entender en dónde se estaba moviendo Pablo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero resulta que Éfeso tenía una adoración a una figura que se llamaba Diana de los Efesios, llamada Artemisa también. Era algo muy común, muy común. Algunas personas dicen que la adoración a la Virgen María proviene también de todo esto. Inclusive, bueno, viene mucho más atrás, pero aquí vemos, por ejemplo, creo que es en Éxodo que Dios prohíbe la adoración a la Reina del Cielo. Y estamos viendo que esa figura viene repitiéndose en varios años en la Escritura. Y en Éfeso estaba acentuada la adoración a la figura de una mujer, Diana de los Efesios. ¿Por qué Dios también concedió estas grandes maravillas? Para demostrar su poder donde hay mucha idolatría. Lo mismo que pasó en el Éxodo, ¿se acuerdan? Egipto era supremamente idólatra, pero Dios, ¿qué hizo? Superó, y es más, usó en contra de los idólatras los ídolos que ellos tenían. Entonces, también debemos entender que Pablo se movía en ese lugar donde había una gran tendencia a adorar una figura que se llamaba Diana de los Efesios, donde también inclusive había una fuerte práctica de la brujería. Había mucha brujería, se movía mucha brujería, ya lo vamos a ver también. Es por eso que entre una sociedad consumida por la idolatría y la brujería, el Señor manifestó su gloria de maneras extraordinarias, donde la gente confiaba en los hechizos, en los brujos, donde la gente confiaba en sus ídolos. ¿Sabe qué Dios hizo? Dios es el Dios de dioses. Dios no tiene oponentes, mis hermanos. Dios concedió milagros extraordinarios para que la gente quedara, sorprendida de ver la gloria de Dios. Qué bello esto, me encanta. Tú y yo debemos anhelar ser usados por Dios de esa manera. El mismo Pablo que les había enseñado a algunos creyentes de Éfeso que debían ser bautizados con el Espíritu Santo, es el mismo que en su ministerio vive ese gran poder. Lo que vimos el domingo pasado, el bautismo con el Espíritu, un bautismo de poder. Pablo no enseña algo que él no vive, aquí lo vemos viviéndolo. Señales, maravillas, liberaciones, predicación, gente convirtiéndose, tremendo. Ese es el mover que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero mire las liberaciones. ¿Sabe una cosa? Me parece algo chistoso. ¿Usted se vio la película Matrix? Creo que es en la segunda versión. Neo se pelea con este tipo que se clona como no sé cuántas veces y en un parque está ahí y eso le caen como 30,000 y les da sopa y seco a todos. ¿Sí? Pero mire lo que pasa en este versículo. 6 hijos de Seba no pudieron con un hombre endemoniado. Pero
Tan solo la ropa de Pablo liberaba a los endemoniados. ¿Se da cuenta las comparaciones? Un hombre lleno del poder de Dios, tan solo su ropa, fuera, chao. Pero 7 hombres que no estaban sometidos a Dios, no pudieron. No pudieron. Ese demonio dice cosas interesantes. Dice, conozco a Jesús. ¿Sí? ¿Los demonios conocen a Jesús? Claro. Claro que sí. Jesús no es un ser que existe desde que viene a la tierra. Él es Dios. Él es Dios. Los demonios vieron a Jesús en su gloria antes de ser expulsados, por lo que nos relata Isaías y Ezequiel, ser expulsados del cielo. Pero dice, y conozco a Pablo. Tremendo. Los demonios también nos conocen. Los demonios conocen a Jesús. Los demonios conocen a los hijos de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesús fue a hacer una liberación, había una persona que estaba poseída por un espíritu y esos demonios le dicen a Jesús, le voy a leer Marcos 1, 23, 27, dice, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos conocen a Jesús. Pero mire cómo también los demonios conocen a los siervos de Dios. Mire el caso de Job. El caso de Job es impresionante. Job 1, 6 al 10 dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí. ¿Lo conoce? ¿Qué le dice Satanás? Sí, lo conozco. Pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. ¿Conoce Satanás las personas? Claro. Es más, no se escandalice por lo que le voy a decir. Pero todos éramos hijos del diablo, antes de ser de Cristo. La Biblia lo dice. Si ustedes sois hijos del diablo, dijo Jesús a los fariseos. Entonces, ¿nos conoce? Claro, era nuestro Padre espiritual antes de ser de Cristo. Nos conoce. Es más, Él nos crió espiritualmente hasta que Cristo llegó a nuestra vida. Él nos corrompió. Él nos incitó al pecado. Él puso personas equivocadas alrededor nuestro para hundirnos en la perdición. Él proveyó para nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿lo conoces? Claro que lo conozco. Es más, no lo vamos a leer, pero inmediatamente él sale, porque Dios le da permiso, aunque hoy no vamos a hablar de eso, pero quiero dejar una claridad. Dios, miren, Satanás no puede tocar a nadie. Escúcheme bien esto, a no ser que Dios le dé permiso. Eso no crea que es que, no, es que a no ser que Dios le dé permiso. ¿Por qué? Porque Satanás pudo tocar a Job, porque Dios le dio permiso. Así es. Cuando Satanás quiso zarandear a Pedro, Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Sí se dan cuenta? Dios da permiso. Eso no crea que es que, claro, la gente anda metida en la cantidad de tinieblas, pero para que toque a un creyente, a no ser de que ande por ahí caminando mal, y entonces Dios lo permite. Pero tiene que pedirle permiso a Dios. Eso no es que venga y lo toca. No, Dios pide, pues mire. ¿Cómo estaba protegido Job? ¿No se da cuenta? Mire lo que dice ahí. Leámoslo. Dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Para poder cruzar ese muro, hay que pedir permiso. Eso no es que ya me lo crucé porque... No, mijito. Si Dios no da permiso, eso no pasa. Bueno, pero los demonios conocen a las personas.
Y una vez que Dios le dio permiso, Satanás no tuvo que preguntar dónde vivía Job. Satanás no fue a Google ni le preguntó, no. Él sabía dónde vivía. Y le cayó a su casa. Y usted sabe lo que dice, que hizo unos destrozos terribles. Porque Dios lo permitió. Y porque Dios tenía un propósito. Usted puede leer los finales capítulos de Job y se va a dar cuenta que el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero. Fue doblemente bendecido. Dios tiene un propósito con todo. Entonces, los demonios conocen. Pero, ¿qué pasó con los hijos de Seba de Hechos 19? ¿Saben? Ese demonio sabía que estos que estaban dándoselas de cazafantasmas no estaban sometidos a Jesús. Eso lo sabía. Eso lo sabían. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que cuando nosotros, se lo vimos el domingo pasado, cuando creemos recibimos un sello del Espíritu. Los demonios lo ven si las personas lo tienen o no. Y cuando ellos fueron a hacer esa liberación, a expulsar ese demonio de ese hombre, el demonio les dijo, miren, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Qué conversación tan frívola. ¿Se imagina cómo quedaron esos muchachos? Yo creo que quedaron así como todos petrificados, como... ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿se acuerdan? Lo leemos ahorita en Marcos 16. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. A los que creen. Si una persona no cree en Jesús, no está sometido a Él, no pueden hacer esto, porque sencillamente les va a pasar esto. Ese demonio los va a confrontar y hasta los puede atacar con violencia. Pero un creyente no. ¿Se da cuenta de lo que le pasó a Pablo? La misma ropa de Pablo se encargó de ese problema. Pero estas personas, sin someterse a Dios, fueron humillados y hasta golpeados. Entonces puedes ver tú el respaldo que Dios da a sus hijos. Algunos de tal manera, como en el caso del apóstol Pablo, que hasta su misma ropa hacía liberaciones. Que hasta la misma sombra de Pedro curaba enfermos. Entre más cercanos a Dios, entre más amigos de Él, entre más oración, entre más obediencia, más veremos el respaldo de Dios. Pero los espíritus no serán obedientes a aquellos que no han nacido de nuevo. Uno no puede darse las de cazafantasmas si no ha nacido de nuevo. Solo aquellos que se han acogido al pacto en la sangre de Jesús pueden hacer eso. Y terminemos con el último paso. Hemos hablado de que es un ciclo de 3 cosas: predicación, señales y temor y reverencia a Dios. Leamos versículos 17 al 20, que es el último grupo. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Mire qué bello eso. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Sí? El proceso, predicación, señales, y eso genera respeto, convicción, reverencia al nombre de Dios. Qué bello eso. Las personas tuvieron un temor reverente, escucharon lo que había pasado y Jesús fue honrado en gran manera. Jesús fue honrado en gran manera. Y dice que muchos llegaron a ser creyentes, ¿no? Miren qué bello esto. La gente confesaba sus pecados. La gente, al ver la manifestación del poder de Dios, al saber que había un hombre que había estado predicando el evangelio y ver cómo Dios respaldaba ese mensaje, la gente dijo, definitivamente Dios está en esto. Yo necesito volverme a Dios. Qué bello eso, esa consecuencia, ¿no? La reverencia que causó todo esto. Y es más, dice que ellos empezaron a rechazar la brujería. Empezaron a sacar sus libros.
los que habían adquirido para practicarla y la empezaron a quemar. Lo que dice la Biblia es que esos libros eran carísimos, pero no les importó. Es más, no los regalaron. Los quemaron. Ellos no dijeron, no, pues ya no me sirve, si quiere úselo usted. No, esto no puede ser para nadie, porque esto ofende a Dios, lo voy a quemar. Muy bello eso. Miremos que la reverencia entonces es a Jesús, ¿verdad? Entonces cuando la iglesia predica a Cristo, las personas son confrontadas con su necesidad de salvación. Y allí es cuando Dios concede grandes señales y hay reverencia al nombre de Dios. Hay reverencia al nombre de Dios. Hermanos, aprovechemos entonces cada día de la vida para dar a conocer el plan maravilloso de salvación y vida eterna que Dios tiene para con los hombres. Preparémonos. Utilicemos los espacios para estudiar la palabra de Dios. Esfuérzate por conocer a Dios y su plan de salvación con mayor profundidad. Así serás más fiel y más efectivo en la evangelización. Tú necesitas ser fiel al plan de Dios. Es como si me parara yo en la sala de prensas del gobierno nacional y empezara a hablar en nombre del gobierno, sabiendo que el gobierno no me autorizó para decir nada de eso. Es lo mismo que yo estoy haciendo acá. Yo estoy aquí hablando en el nombre de Dios, pero yo no puedo decir cualquier cosa. Porque ¿dónde está el plan de Dios? En la palabra. Eso es lo que yo debo comunicar. No debo decir ninguna otra cosa. Y por eso cuando evangelizamos, debemos decir lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Prepárate también, entonces, para ver el respaldo de Dios al mensaje bíblico que enseñas. Prepárate para ver el respaldo de Dios. Porque escrito está, estas señales seguirán a los que creen. Ya las vimos. Expulsarán demonios. Dice que beberán cosa mortífera y no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Está escrito, mis hermanos, es una promesa de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Debemos predicar, porque esas señales nos siguen. Fíjate que tú no tienes que buscarlas, porque dice que nos seguirán. Nos seguirán. Entonces, prepárate para ver el respaldo de Dios. Y finalmente, unámonos a la reverencia que merece el gran nombre de Dios, que domina sobre toda la tierra. Él es el gran rey que está sentado en su trono, el Dios de dioses. Los salmos lo llaman el Dios altísimo, el Rey de reyes, Señor de señores. Unámonos a esa reverencia. Mientras predicamos, vemos el poder de Dios, reverenciemos el nombre de Dios por las cosas que Él hace. Reverenciémoslo por la altura de su misericordia. Porque dice la palabra que hasta los cielos engrandeció su misericordia sobre nosotros. Nos perdonó nuestros pecados. El perdón habla de la gran majestad de Dios también. El perdón de Dios. Pero también sus milagros, su poder. ¿Sabes? Porque aún los demonios tiemblan. Aunque los que confían en las fuerzas del mal se apoyan en todo eso, ellos temblarán al ver el poder de nuestro gran Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, en este día te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has enseñado este ciclo en el que Pablo se movía, Señor. Predicación, señales de poder y reverencia a tu nombre. Dios amado, gracias. Ruego que tu Espíritu nos lleve a poner en práctica cada una de estas facetas en las que tu siervo se movía, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio que salva, que da vida, que sana. Señor, gracias porque predicamos que Cristo es el Salvador de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Señor. Gracias por salvarnos a través de Jesús, nuestro glorioso Salvador. Señor, ayúdanos a esforzarnos, a prepararnos en la palabra para ser fieles heraldos de tu mensaje, Señor. Ayúdanos también, Dios, a confiar que estas señales seguirán a los que creen en ti. Padre, mientras vamos en la calle, mientras estemos en una visita, no hay lugar, Dios, que esté, Señor, supeditado a donde tu poder no pueda llegar, Señor.
Padre, gracias, gracias. Ayúdanos a confiar que mientras nosotros predicamos tu mensaje, veremos tu respaldo divino. Veremos los demonios huir de las personas, veremos los enfermos ser sanados, veremos, Señor, milagros, veremos cosas preciosas, porque tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, Señor. Gracias, Dios, pero ayúdanos finalmente a ser reverentes, a tener reverencia a tu nombre y que aún los incrédulos se arrepientan, se conviertan y se unan a esa reverencia, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, damos gloria a Dios por su mensaje. Finalmente, aquellas personas que deseen apoyar este ministerio voluntariamente, lo pueden hacer. Allí hay un buzoncito aquí a la salida. Quien voluntariamente lo quiera hacer, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por darnos tu provisión, por bendecir la obra de nuestras manos, Señor. Ponemos en tus manos también nuestra área material, porque tú no solo nos bendices espiritualmente, sino también materialmente. Bendice las empresas, los negocios de mis hermanos, y gracias por el apoyo que ellos dan a este ministerio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Una excelente semana. Dios bendiga a todos los que están en casa. Un abrazo.